Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional. El gobierno ha anunciado un pacto o una reforma fiscal con profundidad. Y a pesar de que la economía dominicana había venido creciendo por encima de los países del continente desde el año 2012 al 2019, la combinación y el impacto negativo de la pandemia, junto con la nueva política del presente gobierno, han transformado lo que es la perspectiva de nuestra economía y la situación actual. Por eso, en el día de hoy, vamos a tener con nosotros a un experimentado economista, catedrático, una persona que ya por 39 años ha venido como profesional, como hombre experimentado, tanto en la teoría como en la práctica, que ha participado tanto en el Banco Central, en políticas esenciales, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ahora acaba de ser por 8 años director del presupuesto. Estamos hablando del licenciado Luis Reyes Santos, con quien vamos a hablar de la situación económica del país actualmente, de la perspectiva de esa reforma fiscal y también de lo que él entiende que debe hacerse para que la clase media y los pobres se hagan beneficiados de la reforma fiscal que se anuncia. Esperen en breve, que ya está aquí en el estudio, la conversación importante con Luis Reyes Santos. Aquí estamos en el programa de Desafío con el licenciado Luis Reyes Santos. Como ustedes saben, un experimentado economista, catedrático, graduado del año 1982, es decir, prácticamente 40 años de ejercicio profesional, con un currículo de estudio y de superación dentro del área de economía amplio. Ha estado en varias universidades de Estados Unidos, ha estado en lo que son profundización de la política monetaria, económica, financiera, en estudio de posgrado y maestría con el Fondo Monetario, con la CEPAL. En ese sentido, aparte de Estados Unidos, ha estado en España, en Chile, en Suiza, en el Brasil. Además, esa experiencia de 40 años en el ejercicio le ha permitido ser un funcionario de primera categoría en el Banco Central, en la política económica, financiera y sobre todo monetaria, en las negociaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Ha sido responsable exitoso de muchas de estas políticas para el país en esa extendida vida profesional. También fue asesor y laboró y con éxito igualmente en lo que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y últimamente fue 8 años director de presupuesto del país. Debo decir, y lo digo con propiedad personal, de que fue un hombre diligente, es decir, atento a las cosas que había que hacer, un hombre que siempre pensó en un ejercicio en lo que es la distribución de los recursos públicos para favorecer el país. Logramos mucha gente, como en el caso mío, otros colegas senadores, que se aplicaran fondos a proyectos, a lo que eran medidas importantes del país, con el aval del presidente Danilo Medina, pero con el esfuerzo de Luis Reyes, que siempre estuvo atento en esos 8 años a una explicación de ese presupuesto. De manera que con él, más que con nadie, podemos nosotros hablar de la política económica del país actualmente, la perspectiva del anunciado reforma o pacto fiscal, y también de lo que debe hacerse para la mejoría de los dominicanos. Buenas noches, amigo Luis Reyes. Buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí en tu programa, Adriano. Bueno, como decía, siempre me gusta hablar contigo porque muchas veces los economistas y algunos médicos hablan y la gente no lo entiende. Pero en el caso tuyo, siempre hablan en lo concreto y para que ese público que está ahí lo entienda. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo está la economía actualmente, la economía dominicana? Mira, la economía dominicana ha dado claras señales de recuperación. De hecho, el Banco Central anunció que el trimestre había
había tenido, el primer trimestre del año había habido un crecimiento positivo, y eso es entendible porque recordemos que el 15 de marzo del año pasado se suspendieron las actividades, entonces hubo 2 semanas de ese periodo que, al compararla con un trimestre donde todavía el primer trimestre del año 2021, las actividades no se han recuperado por completo, pero lo suficiente como para que el nivel de crecimiento de enero-marzo 2021 contra enero-marzo del año 2020 tuviera un resultado positivo, considerando de que 2 semanas del primer trimestre del año pasado prácticamente no se elaboró. Entonces, eso era esperable. Y creo que en los próximos meses la situación va a continuar así. Ahora, la economía dominicana enfrenta desafíos importantes que están ahí, como son, primero, el país está viviendo una situación inflacionaria. Tenemos abril 8.30% de inflación acumulada en los 12 meses anteriores a abril. Y eso ha estado golpeando severamente el bolsillo de los sectores más empobrecidos. De hecho, el fin de semana pasado, los sectores sindicales anunciaron que van a solicitar al Comité Nacional de Salario un aumento de un 40% como compensación por la pérdida de poder de compra que se ha acumulado en los casi 2 años que han transcurrido desde que se aprobó el último reajuste salarial, el último reajuste al salario mínimo. Sí. Entonces, ese es uno de los desafíos. ¿Por qué? Porque el aparato productivo todavía está muy frágil, está muy vulnerable. Sabemos que hubo muchas pequeñas microempresas que desaparecieron, pero también aún las medianas empresas, el nivel de actividad económica, por ejemplo, en sectores como el turismo, que está laborando quizá a mitad de su capacidad, va a poder asimilar un reajuste salarial no de un 40%, de un 20%, digamos. Entonces, ese es uno de los desafíos importantes, porque el Comité de Salario Mínimo debe reunirse, creo que dentro de 1 o 2 meses. Creo que en 1 o 2 meses se cumplen los 2 años que manda la ley. Entonces, ese primer desafío. Segundo, todavía el nivel de desempleo con relación al empleo formal medido marzo de este año contra marzo del año pasado está 6.5% por debajo de lo que existía en marzo del año pasado. ¿Cuánto es eso? Unos 129.000, 130.000 personas desempleadas. Pero hay que sumarle a eso también la cantidad de personas desempleadas que están en el sector informal. Recordemos que en la economía dominicana el sector informal es mayor que el sector formal. Entonces, si consideramos que puede haber un nivel de desempleo similar, estamos hablando todavía de 200, 300.000 personas que pueden estar desempleadas. Entonces, desempleadas que han sido además golpeadas por el proceso inflacionario. Si tú sumas esa situación de desempleo, de vulnerabilidad del aparato productivo para poder reajustar los salarios en los niveles deseables, te podrás imaginar la magnitud del desafío que estamos enfrentando en términos económicos. Y en ese escenario, entonces, es que se plantea, lo anunció el presidente de la República, en la misma actividad de conmemoración de la celebración del Día Internacional del Trabajo, de que el gobierno tiene la voluntad, la disposición de realizar un pacto fiscal y dentro de ese pacto fiscal una reforma fiscal. Entonces, en un escenario social y económicamente complejo, muy complejo. Entonces, la situación, sí, nos estamos recuperando, pero tenemos desafíos, hay que adoptar decisiones y hay que adoptar decisiones en un escenario verdaderamente que no es favorable para las decisiones que deben de ser adoptadas. Luis, el empleo hoy, con relación al empleo en esta fecha de 2019, ¿qué cantidad se ha perdido? Viendo el 2019 como un año casi normal, porque fue al final que vino comenzó a entrar la pandemia. Es decir, ¿cuántos se han perdido? Vamos a decir de abril o mayo del 19
o abril o mayo de ahora? Mira, estamos esperando que normalmente la encuesta de fuerza de trabajo se levanta en el mes de abril y se publica en el mes de mayo, pero todavía los datos no están disponibles. Ahora, la última información que nosotros disponemos, que es del mes de octubre, ahí hay varias cosas que se pueden destacar. Primero, un porcentaje elevado de la fuerza de trabajo económicamente activa, o sea, de la cantidad de personas que está en edad de trabajar, está desalentada. Desalentada es que no anda buscando activamente trabajo. Y esos desalentados no son una cantidad apreciable, una cantidad grande, pero se sacan para tú calcular el desempleo, porque sencillamente el desempleo se mide tomando en consideración aquellas personas que sí buscan activamente trabajo. Entonces, si tú le sumas los desalentados, entonces la situación podría ser dramática, podríamos estar hablando de 400, 500 mil personas que están todavía en situación de desocupado o desalentado. Que estaban trabajando. Que estaban trabajando al principio. Recordemos que en el 19 el país logra bajar el nivel de desempleo al nivel más bajo histórico que nosotros jamás habíamos visto. Entonces esa situación se revierte. ¿El 21 cuál era? No, el nivel de desempleo en ese momento era 13%, el desempleo abierto. Y el desempleo abierto como 6%, 6% aproximadamente. Es el nivel más bajo que nosotros habíamos tenido históricamente. Entonces, bajó a 6% en el 19, sí, el desempleo. Sí. ¿Y entonces, ahora en qué puede andar? Ahora está en 15%, la última vez un aumento de más o menos 8 o 10 puntos porcentuales. Del 100%. Sí, y eso te da una idea. Si tomamos en consideración que la fuerza de trabajo nuestra son 4.5 millones, podríamos estar hablando de 500, 600 mil personas, de eso que en caso de que la encuesta de fuerza laboral correspondiente al mes de abril muestre datos similares, podríamos estar hablando por lo menos 200, 300, 400 mil, 8, 10% todavía de nivel de desempleo sobre 4.5 millones de personas que participan en el mercado laboral. Luis, tú como hombre experimentado, que ya ha tenido la suerte de ver diversas situaciones del país y fuera del país, porque en tu relación con el Fondo Monetario, con la CEPAR y otros organismos, también ves lo que pasa en otros países. Ese desafío entonces, ¿qué recomendaría? Porque si ahora mismo los trabajadores necesitan compensar la pérdida del valor del peso, o mejor dicho, el aumento que ha habido de los productos de primera necesidad, y al mismo tiempo las empresas no tienen la fortaleza para un aumento salarial isofacto, es decir, estamos ante un problema porque se necesita que los trabajadores hoy adquieran los mismos productos que querían en el 19 con el mismo dinero. Pero entonces tenemos empresas que están débiles. ¿Qué habría que hacer? ¿Tendría que intervenir el Estado? Es que el tema es más complejo todavía. Porque recordemos que hay una reforma fiscal y esas empresas que tú le aumentarías, que tendrían que aumentar el salario mínimo, también serían afectadas de alguna manera por la reforma fiscal. Sí. Entonces, en ese escenario es que nos encontramos. En esa coyuntura, una coyuntura tan compleja donde sí hay pérdida de poder de compra de los asalariados, eso no cabe en la menor duda, eso se ve, o sea, los datos están ahí, hay datos que comprueban eso. Incluso la masa salarial en el sector formal todavía está por debajo de la masa salarial que recibían los empleados en marzo del año pasado. O sea, en términos nominales. Pero si tú a eso además le quitas el 8% que se ha acumulado de inflación, lo que estamos hablando es que posiblemente los asalariados están recibiendo, en términos real, posiblemente un 10% menos que lo que recibían en marzo del año pasado. Y eso te da una idea de cuál es la presión que puede existir en esos sectores, en ese sector de la población, o sea, en el sector asalariado. Desde el punto de vista de las empresas, su problema no es que tienen que hacerle frente solamente al aumento salarial, es que deben de estar pensando cómo le va a impactar la reforma fiscal. Entonces, esas dos cosas combinadas es lo que hace que realmente uno diga, bueno, hay un escenario, hay desafíos importantes en la economía dominicana que tenemos que ver cómo vamos a avanzar. Sí, porque es que estamos como que dos cosas que si va una no va la otra. Entonces, las dos juntas realmente generan presiones
importantes, y habrá que ver cómo el gobierno gestiona ese problema. Sí. Luis, ¿qué cambio de política se produjo de la política que llevaba el PLD o Danilo Medina, vamos a decir así, y la política que llevan ahora el actual gobierno, el PRM, Luis Abinader? Es decir, ¿cuáles cosas cambiaron de uno para otro, sobre todo con el manejo de la pandemia y el manejo de lo que es la economía? Porque vamos a quedar ahorita en que la cantidad de la deuda aumentó demasiado rápido ahora. Sin embargo, que eso es cierto lo que dice, de que el aumento de la deuda aumentó de manera significativa. Sin embargo, si tú observas la Ley General de Presupuesto vigente, te encontrarás que prácticamente hubo muy poco cambio. Lo que quiere decir es que el gobierno no solamente validó los programas sociales que ejecutaba la pasada administración, que incluso se mantenían hasta abril. De hecho, el presidente anunció recientemente que van a revisar la posibilidad de mantener para un remanente de desempleados que todavía se está beneficiando de algunos de esos programas. Yo creo que sí, porque es que aquí hay una situación social muy compleja y mientras más cosas logremos desactivar, mejor puede ser el clima que se cree para afrontar estas cosas, porque es que los desafíos son importantes. Cuando se sienten con el sector empresarial y le pidan al sector empresarial no un aumento de un 40%, de un 15, un 20%, que es merecido, yo creo que ahí van a comenzar a sentirse las tensiones, pero paralelamente con eso, posiblemente ya estemos también discutiendo una reforma fiscal. Entonces, si nosotros tenemos que vernos en el espejo de Colombia, ¿qué es lo que acaba de pasar en Colombia? Que a pesar de que era una reforma que tenía una proporción importante de las recaudaciones que tenía prevista, estaban destinadas a compensar a los sectores más pobres y a cerrar la brecha de inequidad existente en esa sociedad, una sociedad con severos problemas de inequidad y una gran parte, bueno, para que tengan una idea, el 10% más pobre después de la reforma iba a haber incrementado sus ingresos un 70%. Y aún así, y también beneficiaba el segundo quintil más pobre, o sea que teníamos el 40% de la población que iba a recibir compensaciones importantes, pero sobre todo en la reforma diseñada en Colombia. Pero también habían otros objetivos importantes y esa reforma fue rechazada masivamente y fue rechazada, yo diría, con manifestaciones en algunos casos violentas en las principales ciudades de Colombia, al punto de que pocos días después el gobierno tuvo que retirar la propuesta del Congreso. Entonces, yo creo que aquí, mientras más cosas se desmontan, mejor, o sea, mientras más elementos nosotros le quitamos a esa realidad social que nosotros tenemos, elementos negativos, desfavorables, yo creo que mejor para garantizar la convivencia y sobre todo mantener el clima de estabilidad social que nosotros hemos vivido durante muchos años. Luis, vamos, este tema es tan importante para el país porque yo digo que el futuro dominicano va a depender mucho de esa reforma, porque lo que domina la economía domina todo. Así es. Domina todo y como tú dices, hay una realidad de una cantidad grande de desempleados, una inflación acumulada para la mayor parte de la gente, de los más pobres, de la clase media, y al mismo tiempo la necesidad de una reforma fiscal. Pienso que es demasiado importante y vamos entonces a una pausa para, en el segmento que viene, me interesa tu opinión, que pueda oírla a los empresarios, el gobierno, los sindicatos, porque la idea es aportar para que la cosa se haga mejor. Vamos entonces a una pausa para continuar hablando aquí con el experimentado economista, catedrático, exdirector de presupuesto, también responsable durante 40 años en diversos momentos de la política económica, monetaria, financiera del país, discusiones con organismos internacionales importantes. Estamos hablando de nuestro amigo Luis Reyes Santos. Continuamos aquí en Desafío conversando con el licenciado Luis Reyes Santos, experimentado economista, como ya le expliqué en el segmento anterior, tiene bastantes estudios
de maestría y posgrado con la CEPAL, con el Fondo Monetario, en varias universidades de Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Suiza, y en ese sentido también ha estado su experiencia en esos 40 años, tanto en políticas esenciales de primer orden en el Banco Central, igualmente en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y últimamente tuvo 8 años en una exitosa gestión siendo director de presupuesto. Luis, yo te he dado siempre seguimiento como economista en lo que tú dices, y he visto que tú has dicho que el gobierno debe decir la magnitud de la reforma que quiere y al mismo tiempo para qué quiere la reforma. Es decir, si una reforma, qué sé yo, que no va a beneficiar a los sectores que le urgen la reforma, es decir, a los pobres le urge la reforma, le urge la reforma a las empresas que han estado con dificultades, a los sectores, turismo, agricultura, etcétera. Es decir, ¿para qué sería necesaria esa reforma? Bueno, lo primero es, apuntalando la introducción, la primera parte de tu pregunta. Mira, cuando un gobierno va a vender una reforma a la población, sí. Recordemos la experiencia que nosotros tuvimos en el año 2012, sí. Que yo fui vocero, sí. Guarocuya Félix fue vocero de esa reforma, sí. Y hacíamos Media Tour. Sí. Media Tour, 20, 30 programas. Sí. Y además nos reuníamos con grupos sociales para explicar los porqué de la reforma. Un gobierno que habla de una reforma tiene que construir una narrativa que le permita vender a la población la reforma. Entonces, esa narrativa debe de responder preguntas como, bueno, esta reforma es de este tamaño, 2-3% del Producto Interno Bruto, porque nosotros tenemos identificado estos problemas. La idea general es darle sostenibilidad a las cuentas fiscales. Bien, le damos sostenibilidad a las cuentas fiscales, pero eso no es suficiente. Tiene que decir de manera precisa, mire, hay que mejorar, por ejemplo, el balance primario. ¿En cuánto hay que mejorar el balance primario? ¿En cuánto van a quedar, por ejemplo, el nivel de gasto que el gobierno destina en favor de la población? Es decir, después que al total de gasto se les restan el pago de los intereses de la deuda, ¿cuánto va a quedar eso? ¿Cuánto como proporción del Producto Interno Bruto? Y cómo entonces, si además de mejorar ese balance primario, o sea, la proporción de los ingresos, de las recaudaciones que el gobierno destina al pago de los intereses de la deuda, lo que resta después de eso, ¿a qué yo lo voy a destinar? Tengo programas compensatorios en favor de la población. O sea, estas son las cosas que hay que sentarse a explicar, y yo creo que ya es tiempo de que las autoridades comiencen, salgan a los medios de comunicación a decirlo, porque recordemos que hay que diseñar una reforma, es decir, hay que identificar las figuras impositivas, hay que determinar el tamaño de la reforma, las figuras impositivas con las que vamos a llenar la reforma, pero también hay que socializar la reforma, hay que discutirla, hay que someterla al Congreso, hay que aprobarla, porque hay que aprobarla antes de que se someta el presupuesto del próximo año, y eso, la fecha límite para someter el presupuesto es el 1 de octubre. Sí. Entonces, presupuesto necesitaría por lo menos un mes más o menos previo a haber recibido la aprobación, la reforma, perdóname, aprobada, para que ellos puedan incorporarla al presupuesto general del Estado del próximo año. Y estamos hablando entonces que para septiembre eso debería el 1 de septiembre estar aprobado. ¿Y qué tiempo toma en el Congreso? Por lo menos un mes. Por lo menos un mes, para ser optimista. Lo que quiere decir que en julio, a finales de julio, eso debería estar sometido en el Congreso. Ya estamos en mayo, y una reforma para concienciar la población requiere de tiempo. Y ya digamos que en el mes de junio debería de estarse socializando ampliamente el contenido de esa reforma. Luis, ¿a cuáles sectores debe favorecer la reforma? Es decir, se hace la reforma y, como tú dices, se explican todos esos detalles,
Pero, ¿para qué la reforma? ¿Quién debe favorecer en realidad? Es que en realidad, una reforma, en principio, claramente, una reforma, nosotros tenemos un sistema tributario que es muy regresivo. Entonces, la reforma, regresivo lo que significa es que los que más tienen pagan menos, para que las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, entiendan. Entonces, esa reforma debería de tratar de cambiar esas cosas, de cambiar eso. Inmediatamente ya eso supone un alivio para los sectores más pobres. Mientras más pobres, posiblemente más se van a beneficiar de esa situación. Es claro que nosotros somos una sociedad con mucha desigualdad todavía, a pesar de que tuvimos progresos importantes en los últimos 8 años. Avanzamos en la pobreza, avanzamos en la desigualdad, pero todavía eso hay que darle continuidad. La pandemia posiblemente va a hacer retroceder la pobreza de manera importante, pero también va a retroceder la desigualdad, porque un individuo que está desempleado es un individuo pobre. Posiblemente, en la mayoría de los casos, sobre todo si es una persona que su acervo de riqueza anteriormente no pudo acumular, apenas tenía quizás, si acaso, una casa, tenía alguna cosa. Ese es un individuo que pasó de una condición, quién sabe, de pobre a más pobre, todavía a más pobre, o de una situación de un individuo que era de clase media baja, pasó a la pobreza. Repito, porque su acervo de capital era muy limitado, su acervo de riqueza no tiene de qué. ¿Vive cómo? Vive mayormente de las transferencias sociales que realiza el gobierno. Entonces, cuando uno habla que una reforma debería de tener medidas compensatorias, ¿en favor de quién? En favor de los pobres, porque se supone que quienes van a pagar somos los más ricos. Y eso es claramente el objetivo que debería tener el diseño de la reforma. Ahora, yo no estoy seguro de que aquí haya mucho espacio fiscal, mucha disponibilidad de recursos para que el gobierno pueda tener programas compensatorios importantes en favor de esa población pobre. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque una gran parte de los recursos que se van a recaudar hay que destinarlo para mejorar el balance primario, que es lo que le va a dar sostenibilidad a las cuentas, al pago de los intereses. Porque es que los intereses de la deuda pública representan hoy más de 30% del total de las recaudaciones. Entonces, eso hay que revertirlo. No podemos permitir que siga creciendo. Si tenemos que destinar muchos recursos, entonces para ello, reitero, entonces tenemos dificultad para poder destinar recursos y tener programas compensatorios en favor de los sectores más pobres. Dos cosas, Luis, ahí mismo. Entonces, visto lo que tú decías en el segmento anterior, la reforma debía incentivar a la creación de más empleo y debía compensar de alguna manera la inflación que ha aumentado los precios de los artículos de los pobres. O sea, debía llevar a eso. Bueno, la compensación de la pérdida de poder de compra en realidad debe de venir a través del salario. Ahora, la reforma ayudaría, reforzaría eso en la medida en que, digamos, diseñemos una reforma que sea más progresiva, es decir, donde los ricos paguen más que los pobres y sobre todo si podemos compensarlo. Porque si podemos compensarlo y, digamos, los que están empleados por lo menos reciben un reajuste salarial y además del reajuste salarial, aquellos que están desempleados o incluso estando empleados pero que son pobres también reciben alguna medida compensatoria por parte del gobierno, pues claramente estaremos mejor como sociedad desde ese punto de vista. La otra cosa ahí mismo, Luis, la reforma pudiera incentivar la creación de más riqueza, porque a veces yo he pensado que nosotros sacamos el dinero siempre del mismo sitio y volvemos a los mismos sitios. Y aparte de lo que tú dices que es muy importante, que el que más tiene aporte más para mantener la sociedad donde son ricos ellos, no debiera crearse una situación donde se pueda crear más riqueza. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector agrícola, que tenemos algunos 5 millones de tierras sin hacer nada, tenemos mercados que pueden aumentarse. Tú sabes que el mismo gobierno, siendo tu funcionario, las exportaciones aumentaron, la producción de invernadero y se exportó más aumentó. El tabaco llegó casi a $1.000 millones de dólares en exportación. Es decir,
¿Pudiera la reforma ayudar a crear más riqueza? Porque tenemos una deuda externa que está creciendo, crear más riqueza que impida coger más préstamos o quizá ayude a pagar esos intereses. Mira, el tema es que nosotros tenemos una estructura de incentivos a los sectores productivos en los cuales los objetivos de esos incentivos no están claros desde el punto de vista de la generación de empleo, de la generación de riqueza, como tú señalas, y obviamente yo creo que en la reforma que se avecina, que ha anunciado el gobierno, habrá que revisar en profundidad eso que nosotros llamamos gasto tributario o exenciones fiscales. Y esas exenciones fiscales en algunos sectores deberían de sustituirse, no eliminarse, sustituirse por incentivos que estén más alineados con objetivos de creación de empleo, de generación, por ejemplo, de divisa, de generación de riqueza, o sea, valor agregado. Y en función de eso, entonces, podrían darse incentivos escalonados. Claramente nosotros necesitamos mejorar en ese aspecto. Nosotros necesitamos alinear los incentivos a los sectores productivos en función de ¿qué? En función de su aporte a la economía. ¿Cómo? Generando valor agregado, generando empleo, generando divisa. Si eso podemos atarlo, entonces tendremos incentivos para seguir creciendo más. Y si tenemos sectores productivos con esos incentivos y tenemos también, podemos relanzar el consumo porque hemos mejorado la parte relativa al salario mínimo y el gobierno podría otorgar algunas compensaciones, entonces eso va a crear un círculo virtuoso porque tendríamos señales de mayor estabilidad a mediano y largo plazo en las cuentas fiscales y en la economía. Y al mismo tiempo tendríamos una demanda agregada más robusta para asegurar que la economía pueda seguir creciendo en los términos que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, esta reforma fiscal, bueno, pero tú me hablabas lo de Colombia, que en Colombia lo que se planteó beneficiaba un 40% al 40% de la población más pobre. A las dos clases, a la parte más pobre, a la más pobre y a la pobre pegado ahí. Si la reforma aquí se hace y, como tú dices, siempre se afecta más a los pobres que a los mismos ricos, es decir, si esta reforma que se plantea, evidentemente le van a subir los precios y van a afectar a la clase media y a la clase pobre, ¿tú la apoyarías? No, es que yo creo, mira, y una de las cosas que me preocupa aquí es precisamente que nosotros hagamos una reforma en medio de una situación de presiones inflacionarias que posiblemente dicen las autoridades monetarias que van a ceder las presiones inflacionarias en el segundo semestre del año, pero si hacemos una reforma fiscal y no está bien diseñada, nosotros vamos a tener presión inflacionaria de nuevo en el primer trimestre del año y vamos a tener una situación recesiva, es decir, donde la economía va a crecer poco durante los primeros meses del año y eso va a generar desempleo adicional. Entonces, ese es el escenario que realmente tenemos. Yo, en términos personal, no favorezco una reforma que cargue a los sectores más pobres. Le tengo temor a eso, mucho temor. Y aunque el gobierno dispone de un gran apoyo ciudadano, creo que esa situación podría revertirse en un escenario en el cual no se diseñe una reforma donde los sectores más ricos de la población carguen con el peso de la reforma. Esa es mi visión. Yo no apoyaría otra reforma que no esté basada en ese diseño. Tú sabes que yo, cuando tú hablabas de la reforma de 2012, y fui testigo porque fui parte de la comisión de que ustedes lo plantearon, pienso que eso hay que refrescarlo porque, tal y como tú dijiste, fue una reforma que pasó sin problema. Incluso pasó una medida que después la echamos para atrás porque era el incentivo al cine, recuerdo, y volvió porque vi ahora que el presidente ahora en Puerto Plata y elogió que se había avanzado en el cine y me recordé exactamente de esa acción que ustedes llevaron como equipo económico y fue mantenerle el incentivo. Al cine. Entonces, veo que eso que tú planteas de la necesidad de que haya una aprobación primero social de la reforma y luego entonces se coloca,
Yo pienso que, porque eso le faltó, se puede decir que eso le faltó entonces en Colombia al gobierno. Yo no conozco el proceso de Colombia, no sé en qué términos. Sé que hubo una comisión que se nombró, que hizo una serie de recomendaciones, pero el nivel de socialización no lo conozco. Yo conozco la propuesta de reforma después que la comisión entrega un informe ejecutivo y después de ese informe ejecutivo, rápidamente el Ministerio de Hacienda de Colombia diseña la reforma a partir de esas recomendaciones y lo somete al Congreso. Pero concomitantemente con ello prácticamente hubo un levantamiento en las principales ciudades y miles de personas desafiaron la situación, la pandemia, una pandemia con unos niveles de contagios elevadísimos en esa sociedad y con un total de fallecidos que se aproxima a los 500 diarios, y a pesar de eso miles de personas desafiaron esa situación para protestar en contra de una reforma que, reitero, iba en beneficio del 40% más pobre de la población, con amplias medidas de compensación. Entonces, si nosotros no tenemos esas condiciones, hay que tener mucho cuidado, hay que socializar muy bien, hay que diseñar muy bien y hay que socializar mejor lo que se diseñe. Luis, ¿en qué nivel está la deuda respecto al PIB? La deuda no 68%. En este momento, 68%. Esa es la medición, pero el problema nuestro no es solamente que tenemos 68%, sino que el pago de los intereses representa una proporción muy elevada de los ingresos. Dice que son 30%. 30% que tenemos, y obviamente va a seguir creciendo en los próximos años por lo siguiente, porque nosotros vamos a seguir generando déficit. Entonces va a llegar un momento, si tú sumas que tenemos que pagar 30% de intereses y que tenemos que destinar un 25% al pago, perdón, al 4% de educación, prácticamente ahí estamos comprometiendo un 40-45% del total del presupuesto. ¿Y con qué vamos a atender las otras necesidades que debe de suplir el gobierno, perdón, los otros servicios que tiene que suplir el gobierno a la población? Es deseable que mejoremos el sector salud, pero la pregunta que uno se hace, ¿dónde van a aparecer los recursos si nosotros tendríamos que seguir destinando recursos para el pago de los intereses, incrementar la partida todos los años para el pago de los intereses hasta que logremos revertir esa tendencia? Eso va a tomar varios años, porque eso no se va a lograr de la noche a la mañana. De hecho, ni siquiera en este cuatrenio nosotros vamos a alcanzar, digamos, el punto de inflexión, donde la deuda comience a bajar como proporción del PIB y posiblemente los intereses entonces comiencen a bajar en ese momento. Sí. Ha estado con nosotros aquí el licenciado Luis Reyes Santos, quien fue por 8 años director del presupuesto, exitoso director del presupuesto, digo yo. Ustedes saben que se graduó en el año 82 como economista y a partir de ahí ha hecho posgrado, maestría en diversos países. Ha estado en Chile, en Brasil, varias universidades de Estados Unidos, Suiza, también con el Fondo Monetario Internacional, con la CEPAL, y al mismo tiempo laboró siendo funcionario y responsable del primer orden en algunos momentos en lo que son las políticas del Banco Central, monetaria, financiera, económica, igualmente en lo que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y también hay que señalar, ha estado al frente de lo que es una corriente de que la economía vaya pareja, es decir, que la economía favorezca al que produce, a los ricos, pero que también favorezca a la clase media y a la clase pobre, que al final son quizás, como él dice esa palabrita siempre, lo más vulnerable. De manera que la corriente de Luis, lo que plantea Luis, es que los pobres y los menos pobres del país también sean favorecidos con la política económica. Buenas noches, será hasta mañana con otro programa tan importante como este. Buenas noches, dominicanos. Bienvenidos a La Actualidad en Desafíos, su programa diario de lunes a viernes a las 7 de la noche por esta Digital 15. Vamos a comenzar con un comentario de la actualidad que tiene que ver con lo que parece ser una inminente propuesta de reforma fiscal en el país. Todos hemos visto los últimos funcionarios declarando que esta reforma es una urgencia, que esta reforma es una seria necesidad
Yo pienso que esta reforma fiscal que debe pensarse y que debe discutirse está en la estrategia nacional de desarrollo como un pacto fiscal necesario. Pienso que sí, que el país debe abocarse a discutirla a profundidad, pero oiga bien, a profundidad, no a la ligera, no metiendo impuestos por debajo de la mesa, como se pretendió con el presupuesto del 2021, presente año, cuando se quería gravar el sueldo, el salario de la gente pobre que trabaja y que recibe un sueldito, un pequeño salario, y se le quería quitar una parte para enfrentar la pandemia. Con los pobres, entonces de esa manera no puede ser. En el país existe por constitución el Consejo Económico y Social, que deberá discutir a fondo la propuesta gubernamental y la propuesta que puedan hacer los diferentes actores de la vida económica, social y política de República Dominicana, porque no se olvide nunca que al final quien debe aprobar cualquier tipo de reforma que se discuta tendrá que ser las cámaras legislativas, es decir, el Congreso de la República. Y el Congreso no es de un partido, ni siquiera del partido de gobierno, que es mayoritario en ambas cámaras. Tiene que discutir, tiene que consensuar, tiene que acordar. En el caso de una reforma fiscal, agregar, por supuesto, a los trabajadores, representados debidamente por sus dirigentes sindicales, que son varios, que además están agrupados en el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que preside el amigo Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu. Y bueno, no pensar que la carga tendrá que ir a los sectores pobres y de las clases medias, que al final siempre son los que pagan los platos rotos. No. Si vamos a hablar de una reforma fiscal integral, hay que pensar en las evasiones. De acuerdo con el ex director de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz, las evasiones en el país, evasión significa, para los televidentes que nos están viendo en este momento, dejar de pagar por la izquierda, irse por la tangente para no pagar los impuestos. Eso es evadir impuestos. Y esas evasiones de gente que debería pagar y que tiene con qué pagar, dice Magín Díaz, cuando declaró aquella vez, que es más del 40% de lo que debería cobrarse en República Dominicana. Hablamos de unos 200.000 o 300.000 millones de pesos en un año. Entonces metámosle mano a eso, a la evasión, y en la reforma hay que acordar cómo las autoridades deberán reducir esa evasión al mínimo. Cuando digo al mínimo es porque estoy consciente de que no será a cero, no va a ser a cero, al mínimo. Que si se escapa 1 millón, 2 millones de pesos en un año, sea eso visto como, bueno, pérdidas correspondientes a la evasión, que no van a entrar al fisco, que no van a entrar al torrente de los recursos que permiten que los gobiernos, que los estados hagan las cosas que tienen que hacer en beneficio de toda la sociedad. Otro tema que tiene que tocar una posible reforma fiscal integral tiene que ver con las exenciones de impuestos. Hay un montón de empresas en la República Dominicana que no pagan un centavo de impuesto. Agárrese si está sentado de la silla o siéntese si está parado. Aquí hay empresas multimillonarias que reportan al año miles y miles de millones de pesos en beneficios, que se les regala prácticamente el combustible, por ejemplo, que no lo pagan, o que si lo pagan es exonerado de impuestos. Entonces, eso habrá que revisarlo, porque si bien necesitamos el empleo, y el empleo significa que debe haber una fuente que provea el empleo, una empresa de cualquier tipo, que puede ser de transformación industrial o que puede ser de servicio, en el caso del turismo, que es un renglón vital en la economía dominicana de estos tiempos.
Pero las exenciones hay que revisarlas. ¿Y qué es exención, amigo televidente que nos ve? Exención es que está libre de pagar impuestos legalmente. Entonces, eso también debe revisarse. Y por supuesto, tenemos que pensar en reducir impuestos que pagan los pobres. Sí, reducir impuestos que pagan los pobres para que el pobre pague menos. Esos son los impuestos básicamente indirectos. Por ejemplo, cuando usted compra una caja de fósforo para prender la estufa de su casa, si no es automática, usted está pagando impuestos. Fíjese en el sellito que trae la cajita de fósforo, eso es un impuesto que lo paga usted, que apenas gana un salario mínimo, y lo paga también el rico que gana no salarios, sino beneficios por montones. Entonces hay que modificar para que el pobre pague menos y para que los que pueden pagar paguen más. Los impuestos deben ir dirigidos básicamente a la renta. No el alquiler que usted paga por su apartamento donde vive o por su casa donde vive. No, la renta, los beneficios que le reportan sus labores en la empresa. No importa el tipo de empresa que sea. Eso se llama renta. Por eso el impuesto sobre la renta es sobre el beneficio, sobre lo que usted se gana, ¿verdad? Entonces usted ve año por año cuando las empresas dominicanas, sobre todo los bancos y empresas del área financiera, reportan sus resultados del año que termina, miles y miles de millones de pesos de beneficios para los bancos. Ah, pero cuando van a pagar los impuestos, pagan igual que una empresa pequeña, igualito. El 20, el 25, el 30%. No, hay que modificar para que se consiga que mientras más se gana, mientras más beneficios se obtienen, usted pague más. ¿Por qué? Porque ese dinero debería ir entonces a hospitales, a escuelas, a la salud, la educación, en otras palabras, a las carreteras, a las autopistas, a las avenidas, a la seguridad que tanta falta hace, a la promoción del país en playas internacionales para que la gente venga a visitar la República Dominicana. Para eso son los impuestos, o para eso deben ser los impuestos. En consecuencia, una reforma fiscal, atención, señores del gobierno, requiere un gran consenso nacional, acuerdos con las fuerzas que tienen el poder en el Congreso para poder votar por esas reformas y para que tengamos en este año 2021 una reforma fiscal integral, no una simple modificación de impuestos para que la gente pague más y usted maneje más dinero en el gobierno. No simplemente así, no puede ser. ¿Por qué? Porque el país no lo aguanta. El pueblo, sobre cuyos hombros descansan hoy en día los impuestos, no aguantan más. Los dominicanos no aguantan más. Por tanto, la reforma tiene que ser una reforma integral, consensuada, incluyendo a los partidos y especialmente al mayor partido de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que ustedes están ahora mismo persiguiendo, porque como dijo una vez el presidente de la República, apenas 30 días después de ponerse sobre su pecho la banda presidencial, la cúpula de ese partido está conformada por una mafia, por una asociación de malhechores, lo cual no es cierto. Y el primero que lo sabe es el propio presidente de la República. En otro orden, en desafíos y en la actualidad, vamos a comentar lo que tiene que ver con la pandemia. Aquí estamos jugando con eso. Ya la semana pasada se estrenó un nuevo toque de queda, en el cual comienza a las 10 de la noche, de lunes a viernes, con tránsito libre hasta las 12 de la medianoche, sábados y domingos a las 9 de la noche, igualmente circulando hasta las 12 de la noche. Esto, la población que no se ha hecho una campaña para educarla, lo está tomando a chercha.
y están entonces los sitios de expendio de bebidas, de diversión, aunque sea en la calle, en el parque, en la esquina, en el malecón, la gente, cualquier parte del país, no hay malecón en todas partes, por supuesto que no, la mayor parte del país no tiene mar, las provincias costeras son las menos. Entonces, eso podría pasar o pasarnos como pasa en la India. La India llegó a decir que estaban dando ejemplo de cómo vencieron la pandemia, y resulta que en la India mueren, por ejemplo, este domingo que pasó, ayer murieron 3.670 hindúes en un solo día. Lo que llevamos nosotros como muertos en todo el año que llevamos de pandemia, ellos lo tuvieron este domingo en ese único día. Y contagiados más de 400.000, que nosotros aún no llegamos a 300.000. Esos contagiados fueron en un día en la India. Entonces veámonos en ese espejo y que no nos pase como en la India. Vamos a acelerar las vacunas, que ahora apenas la gente mayor de 50 años es la que se está vacunando. Bueno, vamos a acelerar, vamos a traer más vacunas como sea posible para lograr vacunar cuanto antes a la población que más se mueve en la calle, que es la que más se expone a contagiarse y la que más puede contagiar a otros una vez que están ya contagiados. Vamos a acelerar. Estados Unidos ha declarado, ahora que cumplió 100 días el presidente Joe Biden, que son partidarios de que la vacuna se le provea al costo a todo el mundo. Ojalá que así sea. No nos olvidemos de que los laboratorios son empresas privadas que andan buscando beneficios. No hacer el bien. Ese no es un móvil. Pero bueno, no importa, porque si ellos dicen que el costo es de 10, pues es de 10. Seguro que es de 8 y se va a ganar aunque sea 2. Y ese 2 es dólares o es lo que sea. ¿Verdad? Entonces ojalá que el gobierno dominicano recapacite con lo relativo a que la prueba para saber si usted tiene o no tiene COVID-19 solamente una vez al año. Porque si usted se la hizo ya este año, que estamos en el mes de mayo, ya no puede hacérsela más por parte de las autoridades de salud pública. ¿Y qué dominicano puede sacar de su bolsillo casi 5,000 pesos para pagar esta prueba? Cuando ese número, casi 5,000 pesos, es la mitad de un sueldo mínimo de los que hay aquí vigentes en el país. No se lleve de que el sueldo mínimo es 17,000 pesos y pico, como nos contó Pepe Abreu la pasada semana. La mayoría no gana eso, ¿no es verdad? No es verdad. Así pues que vamos a repensar lo que tiene que ver con esa decisión que no favorece a la mayoría del pueblo dominicano. Amigas y amigos, para mañana vamos a comentar más ampliamente lo relativo al PLD y su reestructuración y su dinamización. Este domingo el PLD tiene la elección de los secretarios de las casi 40 secretarías de ese partido, y eso es parte de su reestructuración, pero ya eso lo vamos a dejar para mañana en nuestro comentario de actualidad. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos en desafíos. Con este profundo comentario que hace todos los días el licenciado Denis Vidal, hemos llegado al final del programa, esperando que estos análisis económicos del día de hoy hayan sido importantes para usted hacerse una idea de la perspectiva de la economía dominicana ante la reforma fiscal que se anuncia. Será hasta mañana con Desafío por aquí, por Digital 15 y Telemico Internacional.